El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Pronto sacó la jeringa en medio de la sonrisa de otros pasajeros que habían visto mi cara. Después empezó a frotar el brazo de la gorda y ella miraba operar muy complacida. A pesar de que la jeringa era grande, solo echaba un pequeño chorro con un golpe de resorte. Entonces leí las letras amarillas que había a lo largo del tubo. Muebles El Canario. Después me dio vergüenza preguntar de qué se trataba y decidí enterarme al otro día por los diarios. Pero apenas bajé del tranvía pensé, no podrá ser un fortificante, tendrá que ser algo que deje sus consecuencias visibles si realmente se trata de una propaganda. Sin embargo, yo no sabía bien de qué se trataba, pero estaba muy cansado y me empeciné en no hacer caso. De cualquier manera estaba seguro de que no se permitiría dopar al público con ninguna droga. Antes de dormirme pensé que a lo mejor habrían querido producir algún estado físico de placer o bienestar. Todavía no había pasado al sueño cuando oí en mí el canto de un pajarito. No tenía la calidad de algo recordado ni el sonido que nos llega de afuera. Era anormal, como una enfermedad nueva, pero también había un matiz irónico, como si la enfermedad se sintiera contenta y se hubiera puesto a cantar. Estas sensaciones pasaron rápidamente y enseguida apareció algo más concreto. Oí sonar en mi cabeza una voz que decía, hola, hola, transmite difusora El Canario. Hola, hola, audición especial. Las personas sensibilizadas para estas transmisiones, etcétera, etcétera. Ese es un fragmento del cuento Muebles El Canario de Felisberto Hernández, que es el cuento con el que conversaremos esta noche. Bienvenidos, gracias por escucharnos de nuevo. Y hola Sergio, ¿cómo está? Hola Carlos, hola a toda la audiencia que nos escucha a través de Radio Cóndor, de Spotify, de Inbox, YouTube, Instagram. De YouTube, Instagram, sí señor. Bueno, en este cuento fue publicado en 1947, apareció en una revista uruguaya, eh, y, y Felisberto Hernández, pues es un escritor que digamos que en la tradición latinoamericana de la literatura, es un hombre que estuvo siempre muy como al margen, ¿sí? No, nunca tuvo pues como un reconocimiento amplio dentro de la intelectualidad, sino que hacía parte como de los que el crítico Ángel Rama llamó los raros, ¿sí? Como el papá como de los raros, ¿cierto? Pero fue un escritor que influenció, por ejemplo, la escritura de Julio Cortázar, por ejemplo, influenció la escritura también de otro escritor uruguayo que es Mario Lebrero. A mí Y me sonó mucho a Bioy Cázares. No hay una tal relación. vez pudo haber, no lo sé, yo creo que Esos cuentos cortos de Borges, Bioy Cázares me pareció muy sí, cercano. Sí. bueno, de pronto sí fue ciertamente como leído por Borges, ¿sí? Sin embargo, digamos que la cuestión con Felisberto Hernández es que dentro de su ficción es muy frecuente la interrupción de la cotidianidad y de las prácticas pues habituales, ¿cierto? Este cuento empieza justamente cuando el narrador viene como de un paseo por la playa y dice, la propaganda de estos muebles me tomó desprevenido, punto. Yo había ido a pasar un mes de vacaciones a un lugar cercano y no había querido enterarme de lo que ocurriera en la ciudad. De ahí en adelante el narrador se sube a un tranvía. En el tranvía un señor se sube y empieza a Inyectar inyectar gente, gente con un líquido amarillo como muy que adrede, es, ¿no? Pues como obligándolos, sí, pareciera. obligándolos. De hecho, le coge el brazo y él, sin darse cuenta ya lo estaba limpiando Ya le para está echando inyectarle saliva, al parecer. saliva. Y otra señora atrás en el tranvía dice, después a mí, Sí, ¿sí? sí, sí. Como si quisieran
sintieran como la necesidad de eso o quisieran pertenecer como a esa cuestión. A Felisberto Hernández, pues claro, le corresponde el auge de las vanguardias en Latinoamérica, Mm. el auge también de la reproducción en masa del arte, ¿sí? Mm. La cultura popular. Entonces, el escenario en el que se mueve Muebles el Canario es precisamente el auge de los medios de comunicación, por ejemplo, como la radio. ¿Sí? Todavía, este cuento es del 47, la televisión pues todavía no tiene tanta fuerza, Pero está el cine, está pero la ya está el radio, cine. está pues, la publicidad de las Uh-huh. revistas, de los periódicos, de la imagen pues publicitaria, Y la propaganda pues. Muebles el Canario eh, puede leerse en clave, por supuesto, como de cuento raro, cuento donde lo cotidiano se ve interrumpido por algo que no debería comportarse de ese modo. También puede leerse, por ejemplo, en clave de lo que es el fenómeno publicitario, ¿sí? También puede leerse como en una clave de lo técnico, de qué es lo que pasa con esa publicidad, si lo toma por sorpresa y a dónde llega, ¿sí? Entonces tenemos que hay una irrupción de un elemento extraño o de un elemento conocido que se comporta de manera extraña en la vida del narrador, que es la publicidad que debería estar por fuera, ¿sí? En las emisoras de radio, en los periódicos, en las revistas, y la publicidad pasa al interior del sujeto, ¿sí? Pasa al interior del narrador, que es quien se encarga de acoger esa publicidad, ¿no? En el fragmento con el que empezamos, justo es cuando él empieza a percibir los efectos de esa publicidad en su cabeza, que ya lo han, ¿cómo se llama? Digamos, como contaminado. De pronto es el verbo como más apropiado. Pero ya el tipo reconoce que tiene ese producto dentro de su cabeza. ¿Sí? Bueno, pensando yo como en ese, en lo que hemos intentado manejar en en esta temporada alrededor de la ciencia ficción, creo que este es el primer cuento que relaciona mucho la cotidianidad con el elemento de un mundo distinto al presente, ¿cierto? Pero leído desde el presente. Voy a intentar hacerme explicar cómo esta idea de que la ciencia ficción es capaz de leer en algo que está aconteciendo hoy su proyección hacia el futuro, ¿cierto? O sea, yo de pronto lo que está aconteciendo hoy es la propaganda, la radio, ¿cierto? Pero la proyección hacia el futuro es, ¿y qué tal que nos vendieran propaganda, nos vendieran productos en nuestros sueños? Uh-huh. O sea, que uno se acostara a dormir y en el sueño le apareciera alguien diciéndole, no sé, Muebles el Canario. compran Temu, compran Temu, Temu es más sí. barato. Sí, sí. Sí, eso es como que a modo el logro del cuento y es leer eh, leer en algo que apenas está aconteciendo en la sociedad de pronto latinoamericana de mediados del siglo XX y es la expansión del mundo de la propaganda y de la publicidad en todos los medios científico-técnicos desarrollados hasta ese momento y cómo eso va a invadir no solo la vida cotidiana, ¿cierto? Sino que va a invadir la misma conciencia de los individuos. Creo que ese es como el logro del cuento. Y en ese sentido, hay como, no sé hasta qué punto sea una interrupción de lo cotidiano o una descripción de lo cotidiano. Porque pareciese que el único que no hace parte, como usted lo dijo, la señora de atrás dijo, yo quiero, ¿cierto? Como si supiera de ¿Qué antemano es? qué Claro, es. O claro. sea, lo que jode al protagonista es que no sabe qué le están Uh-huh. haciendo y cuando se lo hacen, pues le parece horrible, ¿cierto? Uh-huh. Horrible estar teniendo una propaganda Uh-huh. permanente en la cabeza, pero es lo que de pronto estamos hablando antes de iniciar el programa, lo hemos vivido nosotros a través de los jingles o a través de la música. Yo, por ejemplo, siempre he considerado que las bucetas son aparatos ideológicos, porque uno normalmente, al menos yo, evito mucho cierta música que es de moda, ¿cierto? Que es lo que suena pues en el momento. Uh-huh. Yo soy muy apegado a una música que tiene que ver más con mi propia historia de vida, Uh-huh. ¿cierto? Carlos lo sabe, ¿no? El rock de los 90, de los Uh-huh. 80, de los 2000.
y yo como que vuelvo a escuchar casi siempre lo mismo, giro en torno a eso. Ujú. Pero si usted se monta una buseta, usted lo actualizan ideológicamente. Usted llega Ujú. y prun, y le pone la música de moda del momento y la cancioncita que es repetitiva, Ujú. ¿cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, hace algunos años algo que fue como un fenómeno casi, sí, un fenómeno de la hipercultura y es el tema este de Despacito. Es más, me acuerdo de J-Mo, Despa, eso. Ah, sí, 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 ¿Sí? sí. Y Que que se eso, le queda a uno en ajá, la cabeza, ¿cierto? sí. Creo que el cuento logra mostrar eso en su nivel de hiperrealidad, Ujú. ¿no? Como de algo que Jean Baudrillard, que ya hemos mencionado en algunos momentos en otras temporadas, lo hiperreal es cuando la imagen de la mercancía se vuelve más real que lo Ujú. físico. Ujú. Y entonces cuando la imagen, por ejemplo, de, no sé, de un viaje a San Andrés, la foto que se toma súper acomodada, se vuelve más real Ujú. que la realidad. Eh, yo creo que el ejemplo mejor para explicar eso lo daban estos días en una clase y es cómo las chicas, en mi época en el colegio, las chicas sacaban era un espejito y se miraban en un espejo Ah, y sí. cierto y tal, y listo. Hoy no sacan un espejo, Sacan la cámara sacan en la cámara del del celular, celular. pero el celular ya tiene filtro. Ajá. Y ya la configuración de la cámara Claro, se tiene. miran al Sí, sí, celular, sí. pero con filtro, huevón. O Sí, sea, sí. no se miran a sí mismas, Sí, se sí. miran a través de un filtro. Sí. ¿Qué es lo que están viendo? O sea, eso es lo hiperreal, Su imagen hiperrealizada, claro. hiperrealizada. O sea, la imagen Sí. del filtro que más les gusta, Ujú. pero no se están viendo a ellas. Ujú. Bueno, y Ujú. pues los chicos también, que Ujú. de pronto les gusta también verse mucho al espejo, pues también hacen mucho eso con el celular y lo hacen a través del filtro. Y esa es la manera en como yo entendería en el cuento cómo la propaganda invade Ujú. eh, la vida del sujeto. Yo creo que el inicio del cuento en ese sentido es, digamos que nos permite como entender otra cosa que hay allí. Y es que el hombre dice, la propaganda de Muebles El Canario me tomó por sorpresa, ¿cierto? Pero él viene de unas vacaciones, él estuvo un mes por fuera y cuando él llegó, que se subió al tranvía y que le empezaron a aplicar la publicidad o bueno, la inyección a los que van allí, eh, él no sabía qué era lo que estaba pasando. O sea, el tipo venía como, por decirlo así, de Un un poco periodo, desconectado, sí. sí, un periodo de desconexión, para nosotros que es un periodo de desconexión, y llega a una ciudad donde está, Algo ha cambiado. donde claro, donde todo ha sufrido una transformación y ya la publicidad no está en los radios, no está en el periódico, sino que la publicidad la lleva a cada uno de nosotros porta la publicidad, ¿sí? Ese comienzo a mí me parece que es importante pensarlo en este momento porque nosotros, por el uso de redes sociales, por el uso de WhatsApp, el hecho de que nuestro teléfono es el receptor casi que de todo lo que nosotros hacemos a diario, ¿sí? Nos tiene a nosotros hiperbombardeados. Bueno, como que la palabra de esta noche, el prefijo es hiper, ¿no? Estamos bombardeados completamente, estamos hiperestimulados, Es que no ¿sí? recuerdo, hay una película que yo me vi es que no se me da el nombre, hombre, de Nicolas Cage. De pronto alguno la habrá visto, que el tipo empieza a aparecer en los sueños de otras personas y la gente empieza como a asustarse al verlo en la calle porque es gente que no lo conoce. Y empieza a aparecer y el man se vuelve famoso porque empieza a aparecer en los sueños de millones de personas. Y el man se vuelve famoso, pero en un punto empieza a aparecer en los sueños de otras personas, pero matándolos. Entonces todo el mundo lo empieza ya a perseguir a él, que por qué, qué es lo que le está haciendo, que les hace eso, que cada vez que sueñan, se sueñan con él, pero él Él los mata. agrediéndolos, matándolos. El final de la película es que al parecer un científico del MIT descubre qué era lo que estaba pasando y desarrolla una máquina que le permite entrar en los sueños de otras personas, a otras personas, pero sobre todo a las empresas para vender publicidad. Y ahí termina la película. Entonces, digamos que la idea de lo hiperreal en Baudrillard viene realmente de otro pensador, no de pronto muy leído, que se llama Guy Debord, que tiene un texto que se llama La sociedad del espectáculo.
Y Guy Debord tiene una tesis, a mi mujer, que era muy fuerte en la década del 60, pero que hoy parece cumplirse. Mm. Y era que Guy Debord decía que el capitalismo era ante todo el momento en el cual la vida humana devenía imagen. Todo era una imagen, todo era una imagen. Todo. Y Guy Debord decía, y la imagen ya no dependía de la creación de los sujetos, ni de los, digamos, de los individuos, sino que la imagen era una autoproducción de un aparato científico-técnico que producía puras imágenes. Realmente Debord siempre fue un gran como escritor, crítico de cine. Entonces Debord imaginaba, digamos, como él tenía una imagen de que el mundo iba a venir como una sala de cine. O sea, como una máquina, ¿cierto? El que vaya a una sala de cine sabe, la máquina está como acá atrás. Ujú. Es más, la máquina, la sala de cine es muy parecida a la caverna de Platón. Entonces está la máquina produciendo imágenes ella sola, usted sentado como un espectador, Así. ¿sí? Porque en la sociedad del espectáculo el ser humano deviene ser espectador y usted ve todas las imágenes. Ujú. Y en todas las imágenes está el Ujú. mundo, se ha realizado el mundo. Y usted ya no, ya se convierte en un individuo, en un sujeto absolutamente pasivo, que lo único que hace es contemplar el espectáculo. Es que de hecho también no solamente es contemplar el espectáculo, ¿sí? Pues nosotros entramos a nuestro celular, a nuestro computador o lo que sea, y digamos que ahí es donde nosotros tenemos como la realidad que nosotros queremos percibir, ¿sí? Si, por ejemplo, cualquiera de ustedes que nos están oyendo, que nos está viendo, llega y mira qué tiene en sus redes sociales, solamente sigue cosas que son afines a sí mismo, ¿cierto? Ujú. Lo que le gusta, con lo que está de acuerdo, lo que le gusta consumir y demás. Pero ahorita yo creo que nos está sucediendo algo y que de pronto el ejemplo más palpable es el caso de los youtubers, que es que a ellos los vuelven, digamos que parte de un modo de publicidad bastante barato, que incluso no cuesta nada, ¿cierto? Yo simplemente le envío a un youtuber un producto que quiero que promocione, que diga que es muy bueno, que diga que es maravilloso, que es mágico, lo que sea, y con eso yo lanzo el producto. Entonces, nosotros como que ese mismo sistema está haciendo que nosotros mismos seamos como la publicidad más efectiva de distintos productos. En el caso de Muebles El Canario, es una publicidad que está dentro de la cabeza, la proyecta el cerebro, Eso. todo el sistema se lo proyecta al narrador. En nuestro caso, nosotros somos portadores de esa publicidad como sin darnos cuenta, Sino que ¿sí? digamos que Debord dice que cuando usted está ahí, digamos, lo que termina suplantando como todo este automatismo de la imagen es su inconsciente. O sea, todo este automatismo de la imagen se convierte en la forma a través de la cual su inconsciente se relaciona con los objetos permanentes del entorno. Entonces todo deviene imagen, en el sentido de todo deviene un simulacro de lo real, ¿no? Muy parecido a lo platónico, ¿no? Como todo, todo deviene una falsa copia de la, pero no hay nada más allá de la copia, no hay nada más allá de la falsa imagen. Es más, la falsa imagen se convierte en lo más real para nosotros, como lo que te decía ahora de verse al celular con un filtro, Ujú. o lo que tú dices de ver todo aquello que me gusta a mí, ¿sí? Es toda la imagen, o sea, es toda la imagen de lo que yo soy, Ujú. ¿ya? Y no hay, entonces en esa sociedad del espectáculo de Ward dice, no hay un momento para la diferencia, no hay un momento para lo distinto, No. ¿cierto? Todo, y lo peor ni siquiera es eso, dice Debord. Lo peor es que no hay lo real, o Ujú. sea, hay como una desconexión permanente con lo real. Y con lo real, y eso es lo que yo notaba como en el, como, porque igual el cuento todavía muestra una molestia, ¿no? El personaje se fastidia e intenta que le resuelvan el problema de estar escuchando propagandas en su cerebro. Claro, mire, voy a permitirme leer ese pedacito que complementa lo que dice Sergio. Es que el hombre se acuesta, sigue con el sonido en su cabeza, ¿cierto? Tenga la idea para que ahorita la amplíe. Dice, al rato me encontraba en la calle, buscaba otros ruidos que atenuaran el que sentía en la cabeza. Pensé comprar un diario, informarme de la dirección de la radio y preguntar qué habría que hacer para anular el efecto de la inyección. Pero vino un tranvía y lo tomé. A los pocos instantes el tranvía pasó por un lugar donde las vías se hallaban en mal estado
y el gran ruido me alivió de otro tango que tocaban ahora, pero de pronto miré para adentro del tranvía y vi otro hombre con otra jeringa. Le estaba dando inyecciones a unos niños que iban sentados en asientos transversales. Fui hasta allí y le pregunté qué había que hacer para anular el efecto de una inyección que me habían dado hacía una hora. Él me miró asombrado y dijo, ¿no le agrada la transmisión? Absolutamente. Espere unos momentos y empezará una novela en episodios. Horrible, le dije. Claro, eso empieza como a abrumarnos a Claro, todos. pero es a él, o sea, lo que yo pienso es como que Debord dice que en esa sociedad del espectáculo, el sujeto, el individuo, bueno, el sujeto pues producto de esa relación, de ese automatismo de la imagen, el sujeto no se siente agredido. Es más, se siente cómodo por lo que vos decías ahora, porque es una reproducción del sí mismo. O sea, la imagen, no, ese espectáculo siempre debe ser agradable al espectador. O sea, no le demostrar cosas que le impliquen pensar o cosas que le impliquen dolor o cosas que le impliquen un esfuerzo, ¿cierto? Es más, uno podría decir algo que leí hace poco en YouTube, que esa imagen transmite emociones, siempre en el sentido de que las emociones impulsen en los individuos estados de profunda alegría o profunda tristeza, donde el individuo se reencuentra pues siempre a sí mismo, ¿cierto? Como, o sea, puede que la imagen sea, no sé, un niño bombardeado en Gaza, pero la persona que está toda inmersa en el problema palestino dice, ah, bueno, pues me agrada porque están poniendo las imágenes de los niños bombardeados en Gaza, ¿sí me hago entender? Sí. ¿Sí? O lo que, como vos lo decías, mientras yo voy eligiendo qué me gusta y qué no me gusta, entonces, no sé, me aparecen, yo soy de ultraderecha, entonces me aparecen por los videos de María Fernanda Cabal, de Paloma Valencia o de cualquier otro pues, político de ultraderecha, y pues yo me voy a sentir re cómodo pues con eso. Claro, porque confirma mi ideología, confirma mi modo de ver mi modo de ver el mundo. Y eso también tiene una compensa, por supuesto, neurológica. Y que claro, las redes sociales están pensadas precisamente para estimular neurológicamente. Y de hecho, a ellos no les importa uno a qué ideología pertenece o qué es lo que profesa. Lo que les importa es saber puntualmente qué es lo que uno consume y ofrecer en ese sentido. En eso es creo que lo que avanza Baudrillard frente a Guy Debord, y es, él tiene un texto que se llama La sociedad del consumo, y Baudrillard dice, la sociedad contemporánea no es una sociedad de la productividad, del trabajo, ¿verdad?, sino una sociedad del consumo. Guy Debord lo dice en cierto, porque el texto son unos aforismos cortos, ¿no? Este texto de la sociedad del espectáculo. Y Guy Debord dice, el trabajo va como desapareciendo, y lo que va apareciendo con mayor fuerza en las relaciones capitalistas es el consumo. Y el consumo requiere como una mediatización acelerada, ¿no? O sea, hay que consumir más rápido, de manera más eficiente y manera más rentable, y consumir de tal manera que el sujeto utilice permanentemente su tiempo a la luz de los tiempos del consumo. ¿Sí? Entonces, yo pienso que, y eso es algo muy común en la ciencia ficción, el lugar que tiene la propaganda. En un mundo feliz de Huxley aparece, en 1984 de George Orwell aparece, en Fahrenheit, en 451. sí, también aparece. O sea, aparece como el lugar que cumple toda la estructura publicitaria a la luz de la construcción de una opinión generalizada a favor de la sociedad establecida. Por eso la pregunta del Señor, ¿cómo no te va a gustar la transmisión, ¿cierto? Si está diseñada para que usted justamente le agrade, ¿sí?, le guste o lo emocione, digámoslo así. ¿Sí? Una de las problemáticas como más complejas que se está dando ahorita a partir del consumo de redes es precisamente la distracción, ¿sí? Es que nosotros, digamos que habituados a consumir allí, hemos encontrado como a entrar en Instagram, entrar en Facebook, mirar WhatsApp incluso, Es como que ahí una ya forma de estamos consumiendo, recompensa. ya estamos Claro, consumiendo. sí, y eso nos produce a nosotros una segregación de unas
segregamos unas hormonas, segregamos unos químicos que nos producen bienestar cuando entramos a esos sistemas. Y es que eso precisamente es como lo que de pronto está generando unos cambios incluso en los pelados más jóvenes, ¿sí? El consumo de redes, porque es una satisfacción inmediata, entonces su atención tiende como a reducirse, ¿sí? Tienden a encontrar mayor satisfacción y a encontrar mayor placer en el consumo de redes que en el consumo de cosas que requieren mayor esfuerzo. Claro. Bueno, consumo, bueno, no sé si sea el sustantivo en este caso como más apropiado, pero hacer una mayor uso, por decirlo así, o encontrar mayores satisfacciones en acciones que tienen ese efecto a más largo plazo. Por ejemplo, como el aprendizaje de algo, ¿sí? Sino que es como que es como cuando uno piensa en la cultura del libro, ¿no? El siglo XIX es una cultura del libro, ¿cierto? Y el libro se convirtió también en una mercancía que se consumía, tanto pues que historias tales como las de Dostoyevsky, que extendía las novelas para que porque como las novelas salían en los periódicos y iban como seriadas, Sí, entonces el caso de... él las extendía para poder recibir más paga, pues sí, porque el claro. editor le decía que estaba gustando, entonces que había que, ¿cierto? Uno de las novelas más famosas de ese tipo fue ¿cómo es? Los papeles póstumos del Club Pickwick, Ah, sí, de Dickens, de Dickens, Charles eso es, Dickens. Una novela por entregas. eso es Mm, mamotreto. sí. Entonces, entonces uno ve eso, pero en la lectura implicaba un altísimo grado de reflexión, concentración. Yo pienso que la generación nuestra es la generación más del televisor, ¿sí? Porque yo crecí con el televisor, viendo Los Simpsons, Dragon Ball Z, ¿cierto? Y en el televisor, si bien todavía ya había como también una aceleración y una exposición mayor de la imagen, porque digamos que lo que sucede con la mayor exposición de la imagen, dice Debord, es que sesga la imaginación. O sea, cuando usted está leyendo, usted imagina, usted le toca imaginarse lo que está leyendo, ¿cierto? Y eso implica por parte del lector un altísimo grado de interacción con el texto, en el nivel interpretativo, imaginativo, a pesar de que la novela o el cuento o la obra literaria sea muy descripcionista de los aspectos físicos, espaciales, a usted siempre le queda mucho campo a la imaginación. Lo que hizo la televisión con nosotros, por ejemplo, yo pues, que considero que soy soy de la generación creada por la televisión, es que ya la televisión nos ponía ya mucho, nos daba mucho. Pero la televisión no nos absorbía del todo porque implicaba permanentemente lo que, digamos, la televisión era un aparato de ofrecimiento donde el espectador no podía elegir qué ver. Entonces, uno de niño lo que hacía era ver, o al menos uno de niño, cuando tenía como esa cercanía, al menos era mi caso, era que uno elegía ciertas franjas horarias en donde daban lo que a uno le gustaba. Y ciertos canales dentro de esas franjas horarias, sí, donde uno veía. Después de ahí, entonces uno se iba a jugar fútbol, a gambear, sí, o lo castigaban. O lo castigaban sin ver televisión. Sin ver televisión. Entonces, mientras que yo pienso que la red social combina dos elementos muy fuertes, combina la interacción que antes se tenía con el libro, pero con un sesgo radical de la imagen, ¿cierto? Ya usted interactúa y elige y puede elegir en un manco de información infinita y de youtubers y de videos y bueno, pero esa elección permanente ya está como preestablecida por todo el ordenamiento pues de las redes sociales. Yo creo que y la va como modulando, ¿sí? Le va dando como en la medida que usted va eligiendo, regulando, claro, porque usted sí, va eligiendo y en la medida que usted va eligiendo el algoritmo lo va modulando, sí, le va lo que llama YouTube psicopolítica, ¿no? Como sí, que va definiendo ya lo que es usted, lo que le gusta a usted, para dónde va usted, qué le interesa a usted, tanto que hay un punto donde usted piensa, no sé, en comprarse una camisa y ya le sale la camisa. Y no es que el celular lo esté escuchando, es que ya tiene tanta información la red social sobre usted que es capaz ya de
predecir estadísticamente determinadas elecciones que usted pretende Eso tomar. es muy curioso, que por ejemplo los vendedores por Instagram, los vendedores de distintos pues, tipos de productos, ¿no? Que ellos, pues usted le puede pagar a Instagram o Facebook, bueno, es la misma cosa, para que promocione su producto y ya el algoritmo reconoce qué Mm, usuarios consumen esos contenidos y a esos usuarios específicamente les va a aparecer el producto. la publicidad y les va a aparecer el producto. Sin embargo, ese algoritmo tiene una forma de entrenamiento bien especial y es que es como mediante el premio castigo, ¿sí? Cuando la publicidad circula en el medio de los usuarios y se compra el producto, ¿cierto? Pues entonces el dueño del negocio puede invertir más allí. Pero cuando la publicidad de pronto no funciona, a veces lo que sucede es que el usuario, el vendedor, considera que entonces ya la publicidad no le está dando. Entonces el hombre ahí, ¿qué es qué es lo que puede hacer? Entonces ahí creo que es un buen momento ahora, por ejemplo, pensar en Muebles El Canario como para lo que nosotros estamos haciendo en redes sociales o lo que nos está sucediendo a nosotros, que es esa publicidad o es ese contenido que nos está invadiendo Ujú. constantemente, ¿sí? Y que esa invasión es una invasión calculada, es una invasión planeada porque a cada uno de nosotros como usuarios nos tienen perfilados, ¿cierto? Recuerden, Se han construido una imagen de nosotros. sí, Tienen una recuerden, imagen de nosotros. de hecho, en el documental El dilema de las redes sociales, que está en Netflix por si lo quieren revisar, cuenta cómo se construyó, cómo funciona Facebook, cómo funciona Instagram y demás, pero la forma como construyen la narrativa es que tienen un muñeco Ujú. ahí, como en una plataforma, un muñeco que no tiene forma de nada, y ese muñeco es un usuario. Entonces el muñeco se le van agregando características que por supuesto no va a tener su rostro ni el mío, pero va a construir una identidad a partir de lo que se Ujú. selecciona allí, ¿cierto? Y acá en Muebles el Canario, pues le preguntan, ¿no le gusta lo que está transmitiendo? ¿Está escuchando todo el tiempo el ruido en su cabeza? Nosotros en nuestra conversación, por ejemplo, tenemos, ve, mira el video que pillé, ve, mira lo que me apareció en esta parte. Es decir, la publicidad y los distintos productos ya hacen parte como de nuestra cotidianidad y nosotros nos encargamos de irlo repartiendo, de ir agrandando eso, porque esto ya es como nuestra naturaleza, por decirlo así, como la naturaleza de un sujeto del siglo XXI que está hiperconectado, que quiere todo el tiempo saber qué es lo nuevo, ¿sí? Sí, claro, o sea, la idea del mundo que pensaba Guy Debord en los años 60 era eso, o sea, como que ya hay una máquina que crea la imagen de lo que es uno. O sea, es que lo que hace el algoritmo, la inteligencia artificial, o lo que va a hacer en el futuro la inteligencia artificial, es construir sobre cada uno de nosotros una imagen de lo que nosotros Ujú, vamos a hacer para el conjunto de la sociedad ujú, ordenada a través de la máquina. ujú. ¿Sí? A mí- no sé si esto yo lo he citado, creo que ya lo he dicho en el programa, pero pues es una escena que me parece muy particular. Es cuando Neo en Matrix habla con el concejal de Sion. Pues usted sabe que el debate, al parecer el debate de Matrix es las máquinas versus la humanidad. Y el final de la película es que no es ese el debate. Entonces, el debate es cómo se relacionan las máquinas. Ujú, El debate no, con la humanidad. No es como ensalzamos lo humano y eliminamos las máquinas, o cómo exalzamos las máquinas y vamos diluyendo lo humano, sino que ambas cosas coexisten desde el mismo proceso de hominización. O sea, nosotros hemos creado máquinas permanentemente en el desarrollo de nuestras culturas, civilizaciones y en el de la historia humana, pues como especie en general. ujú. Entonces, cuando él está discutiendo con el concejal y claro, Neo quiere destruir las máquinas porque viene de la Matrix. Y entonces el concejal dice, no, es que usted cree que la Matrix, o sea, usted cree que la Matrix es la única Matrix y lo lleva
como al fondo de Sion, donde las máquinas, un conjunto de máquinas, son las que hacen que Sion, que es la última ciudad humana cerca al centro de la Tierra, permanezca, existe. O sea, sin las máquinas no existiría Sion. Entonces el concejal le dice, vea, el tema es cómo nos vamos a relacionar con las máquinas. El tema no es la Matrix, nosotros podemos estar en la Matrix. El problema es qué relación vamos a tener con la Matrix, que es ese mundo devenido puramente en imagen, ¿cierto? Y ese mundo devenido en imagen nos ha convertido a nosotros en imagen. Tanto que la elección, nosotros hoy elegimos políticos no por lo que son, sino por la imagen que construyen. ¿Sí? Y ya eso que son desaparece. A nosotros nos interesa su imagen. Un tipo como Donald Trump, por ejemplo, ha logrado eso en su nivel máximo. Trump empezó a salir desde los años 80 en el cine, en televisión. Es más, llegó a pelear en la WWE. WWF. Sí, en la de lucha libre. Logró, apareció peleando ahí con el dueño en ese momento de la corporación. De la corporación. O sea, los gringos votaron por un man que era un peleador. Y claro, ¿qué dirán los gringos? Pues muchos de los que les gustaría pues la lucha libre votarían por él porque fue a la lucha libre. O sea, ya no importa. O sea, en esa sociedad la imagen dice, Baudrillard, lo que yo hago es consumir al político. O sea, el político es un producto que yo consumo y se le construye como un producto que yo consumo. No importa su ideología, no importa sus propuestas a futuro, no, es el producto que uno consume. A Petro le critican mucho que hable por Twitter. A mí también me parece una cosa, al menos desde el uso de la razón crítica, una cosa horrible. Pero el tipo entiende que él es un producto de Twitter. Cuando se hacen los análisis de qué tan influyentes son los tweets de él, perdón, es X ahora, ¿no? Bueno, X, sí, X, sí. ¿Qué tan influyentes son los tweets de él ahora? Es el tuitero latinoamericano más influyente. Latinoamericano. Entonces el man no va a renunciar porque él cree y él sabe que él se ha convertido en un producto de esa red social. No, y de hecho el sistema político, pues particularmente en Colombia, identificó en Twitter y en X, bueno, X, la forma más efectiva de ejecutar un gobierno, ¿cierto? Porque no solamente es el presidente, son los senadores, bueno, son los periodistas que son llamados el cuarto poder, el quinto poder. Cuarto. El cuarto poder. La opinión pública. Sí, la opinión pública. Es la opinión pues, de los medios masivos. Claro, y eso se vuelve una competencia. Pues el hombre ha tenido como un manejo de eso que, pues no voy a decir si ha sido bueno o malo, porque pues no le presto mucha atención a él en ese sentido. Pero no hace falta, digamos, que estar atento a las noticias constantemente, como por uno saber que cualquier cosa que se dice por X o por Twitter claro, pero se convierte tiene en un efecto. Tan fuerte se ha vuelto que las noticias que uno veía en los 90, en los 2000, los noticieros ya funcionan es a la luz del Twitter, a la luz de X, de lo que sale ahí. O sea, están pendientes de lo que sale ahí para convertir eso en noticia. En una noticia. Claro. Entonces, a eso me refiero yo. Es como, entonces, una cosa que decía Debord y que también sostiene Baudrillard es como que, entonces las imágenes se reproducen otras imágenes y otras imágenes y eso se vuelve infinito. ¿Sí? Y el dilema es que el espectador, o sea, nosotros como individuos, quedamos convertidos en imagen y convertimos el resto del mundo en otras imágenes y no salimos de ahí. O sea, el mundo se nos volvió un consumo de imágenes sociales, o sea, a través de las redes, de la televisión, del cine, de la radio, de la publicidad. Yo creo que, bueno, y ha invadido pues, todo aspecto de la vida cotidiana. Claro, y yo creo que para ir cerrando, yo creo que es un buen momento, lo que les decía ahorita, yo creo que es un buen momento para leer Muebles el Canario, ¿cierto? Sobre todo porque estamos en un momento de bombardeo de imágenes, en una necesidad de hacer algo con esas imágenes todo el tiempo, de que esas imágenes signifiquen algo, pero no sabemos todavía muy bien qué, porque son imágenes que nos gustan, son imágenes que nosotros mismos
logramos darle ese sentido, y sobre todo por el final de Muebles el Canario. Cuando él se encuentra con el señor en el tranvía, que le dice que si no le gusta la transmisión, le recomienda unas pastas. Él dice, pero no, esas pastas no, más bien dice, No, las farmacias están cerradas. Las farmacias están cerradas, sí. Dice, yo voy a arreglar su asunto de otra manera, le dice el funcionario. Le cobraré $1 porque le veo cara honrada. Si usted me descubre, pierdo el empleo, pues a la compañía le conviene más que se vendan las tabletas del Canario. Yo le apuré para que me dijera el secreto, entonces él abrió la mano y dijo, venga el peso. Y después se lo di y agregó, dese un baño de pies bien caliente. ¿Por qué es un buen momento para leer Muebles el Canario? Porque es tal vez para pensar que debemos como por lo menos tomar distancia un poco, ¿sí? Digamos que irnos de vacaciones 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, un fin de semana de el bombardeo de imágenes, ¿sí? Descansar de la imagen, descansar de la publicidad. No sé si te viste una película que se llama Ready Player One. Sí, la conozco. Que el final de la película, bueno, que es como un videojuego al que todo el mundo está conectado, la realidad está vuelta una mierda, pero todo el mundo está metido en el juego. Pero al final, cuando el chico gana el juego, que se convierte en dueño de toda la plataforma, es bacano porque una de las decisiones que toman es que sacaban 2 semanas donde el juego no estaba desconectado y que se tenían que dedicar a la vida normal, cotidiana, pues ya hoy distorsionada. Sí, entonces, pues bueno, les dejamos Muebles el Canario, y lo que vamos a escuchar a continuación es una obra compuesta por Felisberto Hernández, se llama Los Negros. Es una obra instrumental de música atonal, porque el hombre trabajaba era ese tipo de composiciones en música atonal. Y bueno, pues les agradecemos una vez más por habernos acompañado en esta noche o en este rato mientras usted hacía oficio o hacía cualquier cosa, ya que nosotros siempre estamos escuchando podcast mientras lavamos la loza, mientras doblamos la ropa. Sí, la radio se convirtió en algo que uno escucha cuando está haciendo otra cosa. Como una especie de compañía, ¿no? Bueno, también hay que pensar un poco en eso, como tanta soledad que me gusta escuchar. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, ya.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.